Gracias por continuar con nosotros este sábado 12 de diciembre del 2020 en la Universidad de ICEA Plantel Jilotepec. Soy el ingeniero Carlos Salinas y estamos trabajando la asignatura de métodos numéricos aplicados a la ingeniería. El tema de este fin de semana es solución de ecuaciones diferenciales y es el último antes de concluir nuestra asignatura. Entonces, yo sé que ecuaciones diferenciales es una asignatura complicada, es una asignatura que le cuesta a todos los ingenieros en desarrollarse, entonces vamos a intentar hacerlo lo más claro posible, ¿no? En el video anterior nosotros explicamos qué es una ecuación diferencial, cómo se obtienen, qué es el lenguaje que se utiliza, que realmente es un lenguaje matemático, el que nosotros debemos de manejar. Entonces vamos a hablar del primer método para resolver una ecuación diferencial, que es el método de Euler. Y bueno, hacer la aclaración, ¿por qué utilizar un método numérico para resolver una ecuación diferencial? Bueno, pues resulta que hay ecuaciones diferenciales que nos dan resultados exactos y precisos, haciéndolo con soluciones analíticas. Sin embargo, como hemos visto, los métodos numéricos son procesos que son iterativos, es decir, que hacen el cálculo una y otra vez, y entonces mientras más complicada sea nuestra función a analizar o más variables estén interviniendo, más complicado va a ser utilizar procedimientos algebraicos y de cálculo para poder obtener el resultado. Entonces el método de Euler lo que propone es acercarnos a la función a través de aproximaciones similares a las que realizamos para la integración numérica. Entonces, este método es el más simple de todos y se utiliza para cumplir o para resolver ecuaciones del tipo derivada de y con respecto de x es igual a la función de x, y, siempre que y en x0 sea igual a y0 y y en xf sea igual a el valor que vamos a encontrar. Si es una ecuación lineal simple. Entonces, este método va a consistir en dividir el intervalo que va del x inicial al x final en n subintervalos con un ancho constante. Entonces, si quitamos nuestra gráfica, podemos ver nuevamente el modelo que hayamos utilizado para el intervalo y dice que el ancho está dado por xf menos xo y dividido entre el número de subintervalos que nosotros querramos. Ahora bien, ¿en qué consiste el método de Euler? Bueno, va a realizar o va a generar una línea recta que va de x0 a x1, que es nuestro primer subintervalo. Y nuevamente en el siguiente subintervalo va a generar una línea recta que vaya de x1 a x2 y así sucesivamente hasta que alcancemos el límite de xn, quedándonos la imagen o la gráfica final como es la siguiente. Entonces aquí podemos ver cómo tenemos distintas gráficas o distintas rectas, que van de subintervalo a subintervalo. Sin embargo, podemos apreciar que de la función original, que es la azul, tenemos un error, una separación de la función original a la función obtenida a través del método de Euler. ¿Esto por qué? Porque recordemos que lo estamos haciendo a través de pendientes o de rectas constantes. Entonces es imposible aproximar una recta sobre una curva y obtener el mismo resultado. Entonces esto se le conoce al error final. Entonces, hecha la explicación, pasemos a ver cómo es el desarrollo matemático de la función. Dice, la condición inicial y de x0 es igual a y0 y está representada por el punto P0 en las coordenadas x0 para y0 y por donde pasa la curva solución, la cual se le llama f de x igual a y con el punto P0, se evalúa la primera derivada de la función de x en ese punto. Con esta información se procede a trazar una recta que pase por P0 y que tenga la pendiente de x0 y y0. En esta se aproxima a la función de x en la vecindad de x0 y se toma una recta como reemplazo que es la pendiente de la recta, ubicada con esas coordenadas. Entonces, realizando el despeje podemos obtener la coordenada para y1, quedamos como y0 más h por la función evaluada en x0 y y0. Si seguimos así, podemos ir evaluando punto a punto hasta obtener el modelo general para poder trabajar con el método de Euler y aproximarnos a la función. Ahora repito, dado que estamos utilizando una recta para aproximarnos a una curva, va a haber un error muy grande que se le conoce como error de truncamiento. Entonces, para disminuir este error de truncamiento, lo que se debe hacer es generar un valor h mucho más grande, pero esto nos va a generar un mayor número de cálculos y por lo tanto un error de redondeo al finalizar el procedimiento. Entonces, hecha esta explicación, pasemos a resolver un ejercicio utilizando el método de Euler.
Dice el ejercicio, resolver la función derivada de y con respecto de x es igual a x menos y cuando y0 vale 2 y y1 vale 1, ¿cuál va a ser el valor en esta sustitución? Entonces lo primero que tenemos que hacer es determinar el intervalo de h, perdón, de n. N va a ser igual a, vamos a subdividirlo en 5 espacios. Entonces, ahora bien, aquí pareciera ser complicado porque no nos está dando más información, pero recordemos que aquí este valor corresponde a x, entonces nosotros vamos a ir desde 0 hasta 1 para trabajar. Entonces vamos a anotar nuestros nuevos datos que acabo de determinar. Yo ya sé que x final es 1 y que x inicial es 0. Entonces, utilizando nuestra fórmula que dice para determinar el paso entre, o el espaciado entre la función, pues dice aquí que el valor de x final es 1 y de x inicial es 0. El espacio, la cantidad de segmentos van a ser en este caso 5. Entonces 1 entre 5 me va a dar un intervalo de 0.2 para las x. Ahora bien, para que sea más práctico, voy a trabajar en una hoja de cálculo para poder hacer más sencillas las operaciones. Entonces, lo primero que voy a traer de este lado es nuestra función, que nos dice cuánto es el paso que hay entre cada valor. Entonces, vamos a tener aquí, tenemos a x0, x1, x2, x3, x4, x5. Entonces, x0 vale 0, punto 2, punto 4, punto 6, punto 8 y 1. Ok, ya determinamos entonces el paso, la segmentación de nuestra recta. El segundo paso, estos son entonces los valores de x, vamos a determinar los valores de y. Tenemos el enunciado entonces que cuando x vale 0, aquí lo tenemos, cuando x vale 0, y vale 2. Entonces aquí va a ir el valor 2. Y tenemos que encontrar todos estos valores para poder aproximarnos a la función. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues utilizando la fórmula o el modelo que teníamos en el texto para el método de Euler. Entonces nos dice el valor es de y1, y2 y la cantidad de y, pues dice que es el valor anterior más la altura por la función y los intervalos anteriores. Entonces vamos a colocar aquí en nuestra tabla más columnas y le cambiamos el nombre. Entonces este va a ser y0. Vamos a colocar aquí, y todos estos son los valores que yo voy a ir obteniendo. Vamos a colocar después, nos pide el valor de h. Vamos a colocar aquí arriba que el valor de h es de 0.2 para no tener que tener aquí toda una columna dedicada a h. Después tenemos que determinar x inicial y x final. Entonces nos va a quedar la fórmula para y0 cuando valga 0.2 nuestra función. Dice la fórmula, igual, voy a hacerlo entre paréntesis, el valor anterior, entonces este, más el valor de h multiplicado, entonces voy a poner doble paréntesis, h es 0.2, lo voy a poner con valores absolutos para que no se mueva, absoluto e, absoluto 4, y entonces esa celda ya no se va a mover cuando haga las multiplicaciones por el valor de x inicial. Entonces x inicial es esta menos el valor de y inicial, y y inicial no se ve, pero es el que tengo aquí arriba, que sabemos que vale 2. Cerramos el paréntesis, cerramos y enter, y aquí nos está generando un error. Ok, no reconoce, el error que me genera es porque no reconoce los paréntesis. Entonces aquí voy a corregirlo, voy a colocar aquí un paréntesis que indique que se va a hacer la multiplicación, y ya tengo el valor anterior o el siguiente valor, que es de 1.6. entonces, ya que mi fórmula funciona, la voy a copiar y la voy a pegar en los demás espacios, de modo tal que el problema, lo que me preguntaba de manera inicial, vamos a ver,
Aquí está. ¿Cuánto vale cuando y tiene el valor de 1? Regresamos aquí. Dice que cuando tenemos el valor de x1, y vale 0.98304. Entonces, esto usando un espacio, una h, perdón, de punto 2. Vamos a hacer aquí mismo otro ejercicio, dándole otro intervalo. En vez de 5, vamos a cambiarlo a 10. Entonces, nos va a ir de punto 1 en punto 1. Entonces vamos a hacer aquí el segundo ejercicio, dice h que va a valer 0.1. Nuevamente, entonces, todas nuestras x, vamos a tener aquí a x0 hasta x10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, para todos estos valores, x va a ir tomando un nuevo valor. Entonces, aquí tenemos a x y vamos a ir de 0, punto 1, punto 2 y así vamos a recorrerla hasta llegar al entero. Ya quedó. Y por último, vamos a repetir nuestro valor para y. Entonces, tenemos el mismo dato. Sabemos que cuando x vale 0, y vale 2 y vamos a anotar nuevamente nuestra fórmula. Es igual, y dice la fórmula que es el valor de y anterior. El valor de y anterior más el valor de y anterior más, vamos a anotar entre paréntesis, el absoluto de h4, que es el valor aquí de h, más, la diferencia de x inicial, que en este caso es menos y inicial, que está aquí abajo escondida. Y ya tenemos un valor que esta vez fue de 1.6, cambiamos a 1.8. Entonces estos son los valores que ahora van a ir cambiando. Copio mi fórmula y la pego. Y ya podemos ver cómo aumentando nuestro intervalo, nuestra separación a punto 1, nuestra aproximación fue de 0.98 hasta 1.04. Y si nosotros seguimos así, vamos entonces a quitar esto para hacer un tercer ejercicio. Aquí nos tendrá que caber. Ya le dimos forma, cambiamos ahora a un intervalo de 20 espacios. Entonces vamos a hacer la operación para no equivocarnos. Igual a 1 entre 20, dice que va a valer 0.05. Entonces 0.05 va a ser el valor para h. Entonces ya que lo hice aquí, pues voy a decir que h vale 0.05. Y en este caso, pues yo voy a tener 20 subintervalos. Entonces nos vamos a ir desde x0 hasta x20. 0, x1, x2. Las ventajas de Excel es que esta secuencia la debería poder yo arrastrar hasta llegar al x20. x18, x19, x20, ahí está. Vamos a colocarlas a la izquierda. Después aquí tenemos los valores de x y pues empezamos en 0, 0.05, 0.1 y así nuevamente con esta nosotros podemos identificarlo e incrementar hasta llegar al entero. Ya está listo en Excel. Por último vamos a generar la fórmula para los valores de y. Ya sabemos que cuando x vale 0, y vale 2 y dice nuestra fórmula, ya la trajimos de vuelta, dice igual a y inicial, entonces es este valor o el anterior más absoluto, el valor de h, el símbolo de pesos nos ayuda, dice que es en m absoluto, pesos digo, 5, ahí está, cierro el paréntesis. Esto va a estar entonces multiplicando por x inicial, que es 0, menos y inicial, que es 2. Y tenemos por aquí algún error. Ok, aquí el error fue que pusimos N8 y no es N8, es el de arriba, N7, el y inicial. Entonces ahora sí, ya fuimos de, vamos a quitarla, 1.6 a 1.8, 1.9 ya se volvió más precisa. Vamos a copiarla y la pegamos en todo este rango para ver
hasta cuánto es nuestra aproximación. Entonces ya se fue de 0.98 a 1.04 a 1.07. Entonces así es como podemos ver que aumentando nosotros los intervalos a través de los cuales vamos dividiendo la función, nos podemos acercar más al resultado. Por último, si nosotros observamos estas tres tablas o funciones generadas en un gráfico, podemos obtener cómo cambia. Pareciera no ser mucho, pero esto es lo que se va alejando de la función original, que es la azul, con 5 subintervalos, a la función gris, que es la que tiene 20 subintervalos de evaluación. Entonces, aunque al principio está muy próximo, al final podemos ver aquí el error que se va alejando. Entonces, vamos a llevar solamente esta información a la presentación. Ya quedó. Entonces tenemos nuestra tabulación para 5 subintervalos, 10 subintervalos y 20 subintervalos, y acá queda nuestra gráfica de la función, cómo va cambiando dependiendo la cantidad de subintervalos que nosotros generemos, ¿no? Entonces hasta aquí dejamos este método de Euler para aproximarnos a una ecuación diferencial.